Doña Yoleni, presentarle a los docentes, profesores y profesoras del área de industria alimentaria de los colegios técnicos profesionales. Tenemos una representación aproximada de 20 docentes el día de hoy. Y a los docentes presentarles a la señora Yoleni Araya, quien tiene una maestría en gerencia agroempresarial y que el día de hoy amablemente, en representación del CITA, que pertenece a la Universidad de Costa Rica y en una coordinación que esta es nuestra tercera sesión de trabajo, nos viene a compartir el tema de panificación. De antemano a usted, a sus jefaturas y compañeros, agradecerles este apoyo que está teniendo con los compañeros de los colegios técnicos y aquí me voy a mantener para colaborarle en lo que esté a mi alcance y ayudar. Esperemos que todo salga de la mejor manera y adelante, el público es suyo, doña Yoleni. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, creo que hay alguien que se llama Jocelyn, Tatiana, Ivania, Ana María, Jessica, Andrea, Jackson, Madeleine, Milady, Anthony, Gabriela. ¿Es así? No sé si hay más. Sí, correcto. Bueno, buenas tardes. Voy a aprovechar para hacer un anuncio. Además, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica, tenemos el CITA, que es el Centro Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y está la Escuela de Tecnología de Alimentos, que es donde se imparte la carrera de Ingeniería de Alimentos. En la Escuela de Tecnología de Alimentos, además, yo tengo un proyecto de trabajo comunal universitario que se llama Promoción de la Enseñanza de la Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y en años pasados, antes de la pandemia, en aquella era que no existía la pandemia, algunos profesores de colegios técnicos venían a hacer visitas aquí. No tenemos una fábrica, pero hacíamos talleres con los estudiantes del TCU, que son estudiantes de diferentes carreras. Hacíamos talleres en el laboratorio, hacíamos alguna practiquita de laboratorio, entonces habían unos de un colegio técnico que era calidad, entonces tenemos una planta piloto, entonces ahí íbamos a hacer una práctica de buenas prácticas de manufactura. Y con los de agroindustria en alguna ocasión vinieron a hacer una actividad en el laboratorio de microbiología de alimentos, relacionada con microbiología de carne y de leche, algunas pruebillas de laboratorio de química. Entonces, por si alguno en el futuro quisiera, podría ser. Ahí tenemos un participante. Ajá, que participó en esas actividades. Es que yo siempre Sí, le hago bulla a mi TCU porque yo tengo muchos años de tener este proyecto. Hace muchos años habíamos tenido una capacitación en manipulación de alimentos a las docentes, porque digo las, porque solo eran docentes en ese momento de educación para el hogar, cuando se introdujo el tema de manipulación de alimentos. Entonces habíamos hecho también con el TCU esa actividad. sí, la compañera Madeleine está reportando que ella participó y sería importante. No sé si Madeleine quisiera, ella es del CTP Pocosí, tal vez nos puede comentar. Y por supuesto que yo le voy a tomar la palabra, más bien después, si le parece, me gustaría mandarle un correo formal y socializar la iniciativa. Me encantaría, ¿verdad? De mi parte, y creo que la podemos armar bien bonita y ordenadita y hacerle visitas bien sistematizadas para que podamos aprovechar, si a usted le parece ese Sí, a recurso. veces venían a San José a alguna otra actividad y entonces venían aquí al laboratorio. Hacíamos una cosa pequeña con los estudiantes de TCU, entonces se manejaba de esa manera. Y también acuérdense que la carrera tiene, estoy ofreciendo algo que no me compete, pero la carrera también tiene en la sede de Liberia, en la sede de Guanacaste. Yo estoy segura que los colegios de esa zona podríamos canalizarlo, tal vez ellos allá también tienen un proyecto de TCU, podríamos hacer también alguna canalización de ese tipo. Entonces, ahí perdón por el anuncio, pero es que el TCU ha sido como uno de mis trabajos fuertes en los últimos años. Ahora sí, vamos al tema que nos trae a la reunión. Muchas gracias.
En ciencia y tecnología de panificación hay un mundo. Yo creo que todos ustedes van a coincidir con esto. Es un mundo. Yo quisiera tener idea de cuántos hacen prácticas de pan en los colegios, como que levanten la mano y me cuenten como cuántos hacen prácticas del tema. Sí, sí se hacen prácticas. Ahora con la pandemia hemos visto que los emprendimientos van todos en sí, hay 3. Todos los emprendimientos, productos de panificación, ¿verdad? Eso ha sido muy interesante. Y a todo el mundo nos gusta el pan, ¿verdad? El pan en la historia es muy importante. Vean que se dice que los hebreos fueron los que descubrieron, bueno, la levadura natural. O sea, todo lo de la masa madre que está ahora de moda, eso no es nuevo, ¿verdad? Vean que los hebreos lo descubrieron y lo tenían. Después se trabajó la cocción en hornos, ¿verdad? Ya vean que a principios del siglo XIX se empezó a regular la comercialización del pan. Acordémonos que cuando los productos se vuelven muy importantes en la dieta y en el comercio, empiezan a haber las adulteraciones, ¿verdad? Y entonces se empiezan las regulaciones. Casi siempre cuando uno ve un reglamento, uno dice, qué raro que pusieron esto en el reglamento. Ya entonces uno sospecha que probablemente se dieron casos de algún tipo de alteración en los productos, que por eso se termina reglamentando. La revolución industrial fue un avance muy importante, no solo para la industria de panificación, para todo lo que es la industria de alimentos. La revolución industrial fue muy importante, ya sea porque se hizo desarrollo de todo lo que fueron los equipos, pero también fue muy importante para la industria de alimentos porque se incorporó la mujer al mercado laboral. Entonces, al incorporarse la mujer al mercado laboral, hay menos tiempo para cocinar y entonces que se puedan adquirir productos hechos se volvió de especial relevancia. Vean que ya para el 90 estaba toda la tecnología del pan congelado y precocido. Aquí ninguna empresa me patrocina. Si digo algún nombre, por favor, lo borran. Sabemos que hay una cadena de panaderías que trabaja así, ¿verdad? Tiene sus masas congeladas, las llevan a todos sus puntos de venta y ahí se hace el horneo final. Sin harina de trigo no hay pan. El pan tal y como lo conocemos, seguro ahora al final, probablemente o ahora en el medio, cuando ustedes quieran preguntar, pueden preguntar. Seguro va a salir alguna pregunta de libre de gluten. Pero en este caso que estamos hablando de pan, nuestro principal ingrediente es la harina de trigo. En la molienda, el trigo, nosotros en Costa Rica, ¿verdad? Importamos el trigo, no lo producimos y se da todo un proceso de molienda, ¿verdad? Tiene que haber un acondicionamiento del grano y tiene que haber molienda, que normalmente la molienda es en varias etapas para poder llegar al grado de extracción que se quiere de la harina. Se hace en varias etapas, entonces hay grupos de molinos y tamizadores para ir moliendo el grano grueso, se saca la gruesa, se va tamizando y se va pasando a los otros molinos, entonces se hace en etapa. Entonces, el grado en la industria de la harina de trigo, el grado de extracción se refiere al rendimiento de la harina, o sea, cuánta harina sacamos del grano de trigo. Entonces, entre más rendimientos, que es una harina más integral, ¿verdad? Porque entonces pudimos sacar mucho. Entonces, hay harinas que harina que rinde entre 75 y 78, las finas rinden menos, luego están los salvados y luego está el grado de todo lo que es el desecho. Entonces, vean que en el trigo uno puede sacar harina fina, todo lo que es el salvado que nosotros podemos encontrar en el mercado ya los paquetes del salvado para uno preparar las mezclas de harina para hacer panes con diferente contenido de fibra y lo que son los desechos de molienda.
Cuando tenemos un alto grado de extracción, es decir, cuando obtenemos un alto rendimiento de la extracción de la harina, o sea que tenemos una harina muy integral, vamos a tener muchísimo más vitaminas, minerales y ácido fítico. ¿Eso por qué es? Eso es porque ahí estamos dejando tanto el salvado, la parte de afuera, como el germen, que son los que tienen una alta cantidad de nutrientes. En general, la cultura costarricense, creo que ustedes no me van a contradecir, nos gustan las harinas blancas, ¿verdad? No son tan ricas nutricionalmente, pero sensorialmente eso es lo que nos gustan, las harinas blancas, el pan blanquito. El uso de harinas integrales trae un reto, ¿verdad? Que es manejar la harina, porque ahí tenemos más posibilidad de que la harina se deteriore porque es muy rica en nutrientes, y luego lograr buenas texturas en el pan, que ya eso está bastante solucionado. ¿Qué es de la harina de trigo? Es su proteína, especialmente el gluten. Creo que todos hemos oído hablar de gluten, ahora está muy de moda la gente que anda diciendo que quiere hacer una dieta libre de gluten, que no debería ser moda porque las personas que necesitan comer libre de gluten es por una razón de salud. Pues ahora después probablemente hablemos del tema. Pero para panificación el gluten es necesario porque es el que nos va a dar esa estructura que se puede extender, esa estructura que logra retener el gas. Entonces, entre más proteína tengamos, vamos a tener mayor volumen en el pan porque logra retener el gas que se forma en la fermentación. La calidad de ese gluten va a depender de la harina de trigo, del trigo, digamos, que se trae. Hay trigos altos en gluten y trigos bajos en gluten, y eso es muy importante para la panificación. ¿Qué es? Tiene dos fracciones proteicas, la gliadina y la glutenina, que tienen diferente función. La primera nos ayuda con la viscosidad y con la extensibilidad de la masa, o sea que uno pueda extender la masa. Ese trabajo que hacen ustedes cuando hacen panes que se extienden con rodillo, eso es muy importante. Y la glutenina de las propiedades elásticas. La propiedad elástica es de que uno, que regresa, ¿verdad? Todos hemos usado ropa con elástico, entonces el elástico se estira, uno se mete en agua con elástico, se estira y él se vuelve a coger al tamaño de la cintura. En el pan también tenemos propiedades elásticas, entonces se estira y vuelve a encogerse, y también una cierta resistencia a la expansión, o sea, allá en la gliadina permite extender, pero la glutenina dice como, bueno, no nos vamos a extender tanto. Y entonces eso ayuda en esa textura que nosotros queremos en el pan. Eso que ustedes ven ahí en la foto, eso uno lo hace en el trigo por la presencia del gluten. Si no fuera así, ninguno de nosotros, si algún día ha hecho tortillas, se ha puesto a jugar con la masa de las tortillas para extenderla así, simplemente no lo puede hacer. Se puede decir que el gluten es una red cohesiva, es elástica pero extensible, que se recubre de la membrana proteica, o sea, tiene una estructura estable, que le puede dar el soporte a los productos cuando se fermenta, cuando aumenta el volumen. Ese es el valor de gluten. Cuando se habla de calidad de la harina, entonces la calidad de la harina puede ser medida por las cenizas, por el color de la harina, que en nuestro caso, si es una harina blanca, que sea blanca. El deterioro del almidón puede ocasionar que absorba más agua y se den masas pegajosas. El almidón se puede deteriorar, creo que con el tiempo, con la humedad y dependiendo de la molienda. Puede haber un defecto de molienda en el cual se deteriore el almidón. Eso sería súper difícil de controlar porque ya nosotros en panadería compramos la harina, no tenemos control sobre la calidad de la molienda, y básicamente nosotros tenemos 2 molinos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Disculpe el atraso, pero no tenía conectividad. Ah, sí, eso sucede mucho, no se preocupe.
Entonces, como les decía, sí puede deteriorarse el almidón. Un día de estos hicimos un pan para una prueba y yo sospecho que eso pasó con esa harina, porque de ahí no, aquello era súper pegajoso. Entonces, eso sí fue muy interesante. Parece que sí sucede. Es que a veces uno ve cosas en los libros que uno cree que no va a suceder, pero yo creo que sí, sí le puede pasar a uno en la vida real. Hay otras pruebas biológicas que normalmente se hacen solo en las empresas de molienda del trigo. Ni en una fábrica de pan, ni en una... Nosotros aquí en el laboratorio no tenemos estos, lo que tenemos es solo el amilógrafo. Sí tenemos el amilograma, con un amilógrafo para ver cómo se comporta el almidón. Entonces uno ahí ve a qué temperatura gelatiniza y la firmeza del gel. Si uno hace mezclas de harinas, uno podría ver esas características y entonces se ayuda a predecir la calidad de esa masa que uno va a obtener. Este es el único que tenemos. Este es el farinograma. Ve cómo se comporta la harina cuando se está formando la masa. Creo que todos hemos hecho pan, aunque sea en la casa. Todos vamos viendo los cambios que le van sucediendo, ¿verdad? A la harina, todo aquello es pegajoso, uno va agregando más harina, va amasando, hasta que ya obtiene una masa que no se pega. Entonces, con el farinograma se puede predecir cuánto tiempo se requiere para formar la masa, qué tan estable es y cómo va a perder la consistencia, cuánto es la pérdida de consistencia que podemos tener con esa harina. El extensograma lo que mide es tanto cuánto se extiende y qué tan resistente es, porque nosotros queremos que se nos extienda, pero no que se nos rompa, ¿verdad? La masa. Nosotros queremos mantener la estructura. Y el alveograma, lo que ve son las propiedades mecánicas, cómo se comporta el gluten. Entonces, esas son pruebas de calidad. Defectos en harinas, como en todo. Pueden haber defectos. Podemos tener falta de fuerza, o sea, hay harinas fuertes. Cuando hablamos de harinas fuertes, estamos hablando de harinas para pan. Cuando hablamos de harinas que tienen poca fuerza, son las que usamos para las galletas. Porque en las galletas nosotros no formamos una red de gluten, o sea, nosotros no trabajamos la masa para obtener un gluten estable. Ahí no nos interesa, porque a nosotros no nos interesa que la galleta crezca, nos interesa que quede crujiente. Si tiene exceso de fuerza, entonces eso significa que vamos a tener que amasar más y que probablemente tengamos poco volumen en el pan y una corteza chiclosa. Si las harinas son muy extensibles, va a pasar que cuando fermentemos se nos va a deformar mucho el pan, nos va a dar deformación del pan. La baja actividad enzimática en las harinas hace que hayan menos nutrientes para las levaduras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en la harina, además de tener la proteína que es el gluten, también tenemos almidón. Las enzimas van a cortar el almidón, lo que les va a proveer a las levaduras que nosotros le vamos a poner al pan carbohidratos de menor tamaño. Podríamos tener disacáridos y monosacáridos. Si tenemos baja actividad, y los carbohidratos de menor tamaño son los que se va a comer la levadura para poder crecer. Entonces, si la harina no tiene actividad enzimática, ya no hay comida para las levaduras. Entonces resulta que no vamos a lograr una buena fermentación, no vamos a lograr obtener un buen pan. Al contrario, si hay mucha actividad enzimática, entonces también podríamos tener mucha hidrólisis de almidón y entonces también ahí se nos va a hacer muy pastoso. Porque a nosotros el almidón, digamos, no nos interesa que se nos rompa todo, que se lo coman todas las levaduras. Nosotros necesitamos la interacción almidón, proteína, agua en la red de gluten. ¿Comentarios? Una consulta, doña Yoleni. Al ser el gluten una proteína,
Bueno, ahí tenemos una consulta, démosle espacio a los docentes. Y si queda espacio, yo hago la consulta. Marieta. Buenas tardes, disculpen el atraso. Más o menos agarré el último toque de la explicación, para que me quede claro. Las harinas débiles definitivamente no usarlas para panadería, solamente para No. repostería, por la deformación que se daría en el pan. ¿Perdón? Por la deformación que daría en el pan. Sí, porque si uno usa harina débil para el pan, ese pan no le crece bien, le queda a uno todo durillo, todo bajo. Porque no tiene cómo retenerse el gas. Por eso es que se usan para repostería. Y cuando usamos harinas fuertes, pero el pan tampoco nos crece, entonces... ahorita vamos a ver, pueden ser muchas cosas. Ahora cuando vamos viendo los ingredientes y los procesos, vamos a hablar de eso. Porque a uno le pasa que queda el pan como una piedra. Exactamente, uso harina fuerte, uso toda la fórmula que tal vez he usado anteriormente, uso la misma marca y a veces me queda pesado, casi como una piedra, como dice usted. Ajá, sí. Ahora cuando yo voy a empezar a hablar del tema, interviene, ¿verdad? O me acuerdo yo. Perdón, es Marieta. Marieta, sí. Ajá, gracias. ahora me acuerdo porque ahora vamos a hablar de eso. Gracias. Tenemos otra consulta. Gracias, Marieta. Tenemos otra consulta de Ana María Araya. Buenas tardes. Quería dar mis perspectivas de lo del gluten. Siento que a partir del 2016, 2017 fue donde empezó a darse el boom, ¿verdad? Como ella lo decía, de libre de gluten, y lo han satanizado. La gente le da un miedo, y tal vez aquí en Costa Rica, incluso colegas de nosotros, los nutricionistas, han como interpretado de otra manera, y la gente lo habla así: es que yo estoy haciendo la dieta libre de gluten, y la gente se asusta y no, o sea, no se van a buscar algo así, artículos científicos, y entonces la gente, incluso hay productos que yo digo que son abusivos los precios de lo que están ofreciendo. Entonces era para dar mi aporte acerca de qué opino del gluten ahí. Sí, eso es una injusticia. De esos productos tan carísimos son una injusticia para las personas que realmente tienen la enfermedad celíaca o la alergia al gluten, porque son dos padecimientos diferentes. Se da alergia porque es una proteína, ¿verdad? Nosotros, las alergias en alimentos se dan porque hay una proteína que nuestro organismo no lo tolera. Entonces uno podría tener alergia o podría tener celiaquía, que el mecanismo de acción de la celiaquía es inmunológico. Entonces, el hecho que se hizo el boom y que la gente quiere adoptar la moda, entonces hay quienes, entonces empezaron, claro, entonces, ok, ya sí, si yo lo vendo para la gente que se quiere poner de moda, ya sí puedo cobrar lo que quiera, ¿verdad? Pero hay otra población en que realmente necesita los productos libres, que se está viendo muy afectada con el acceso a los productos. Entonces hay artículos científicos de otros países en las que señalan el problema del costo, del precio al que se venden los productos y del poco acceso, digamos, que hay para las poblaciones que necesitan esa dieta. Entonces sí es como importante hacer énfasis en que tenemos que ser conscientes que hay una gente que realmente los necesita, los productos, y que no es fácil, porque resulta que las personas que tienen la enfermedad son sensibles a 20 partes por millón. 20 partes por millón son 20 miligramos en 1 kilo. Imagínense que uno cuando se toma el tratamiento, hay una pastilla para la presión que creo que es de 5 miligramos. Entonces uno se tendría que tomar 4 pastillitas de esas. Y esa pastillita, digamos, que uno se toma, que es pequeñita, que es de 5, ahí no trae solo los 5 miligramos, trae un excipiente, que es el vehículo, porque es tan poquita la cantidad que no se podría manejar. Entonces imagínense que son 20 miligramos, es súper poquito. Es súper poquito. Y la harina, todos cuando hemos hecho pan sabemos cómo queda la cocina si uno se descuida, ¿verdad? Si uno es poco cuidadoso, la harina le vuela por todo lado. Entonces, cuando uno tiene una panadería, prácticamente en todas las esquinas de la panadería hay harina. En todas las esquinas va a haber gluten.
Entonces, el manejo de lo que se llama contaminación cruzada es uno de los mayores retos que hay. Entonces, yo no recomiendo a alguien que tiene una panadería que se ponga a hacer una línea libre de gluten, a no ser que tenga una instalación completamente aparte. Pero es que si no, es prácticamente imposible que la harina ande ahí dispersa en el ambiente. No sé si alguien coincide conmigo. Ok. Bueno, ya me salí un poco, pero ahí vamos. Los ingredientes y el proceso para elaborar el pan. El ingrediente más importante, bueno, ya hablamos, es la harina, ¿verdad? Y el gluten y el almidón y todo eso. El siguiente es el agua. Ahí agregamos, va a depender de la formulación, ¿verdad? Podríamos estar agregando un 50 o un 60% de agua, puede ser menos cuando estamos haciendo otro tipo de productos. La dureza del agua influye en la calidad del pan. Entonces, una de las cosas por las que el pan puede no haberle crecido a uno es porque se haya endurecido mucho el gluten, o sea que tengamos una agua muy dura y entonces se retarda la fermentación y uno ya tiene un tiempo de fermentación y eso se retarda, entonces mete al horno y no se le había fermentado lo suficiente y le queda a uno duro. La dureza del agua, esa habría que medirla porque el agua dura, por ejemplo, son aguas que son altas en bicarbonatos. Entonces, cuando uno tiene aguas con bicarbonatos, hay incrustaciones. Eso solo se maneja a nivel de acueductos. Una medida de calidad del agua es la dureza. En Costa Rica tenemos muy buena calidad de agua, pero yo no sé, yo francamente desconozco si en las zonas del país tenemos mucha diferencia en dureza. Entonces, la dureza del agua puede incidir. Entonces, yo creo que si uno tiene algún problema en pan, primero vamos a resolver todos los más fáciles y después podríamos empezar a investigar si es el agua. Es muy importante que la temperatura del agua es la que nos puede ayudar a regular la temperatura de la masa. En el amasado se produce calor. La masa a uno se le calienta. Lo ideal es que al finalizar el amasado tengamos una temperatura de 27 grados. O sea, entre 26 y 28, porque es 27 más o menos, son entre 26 y 28. Entonces, si a uno se le calienta mucho la masa, ¿qué les pasa en el laboratorio de procesos en Guanacaste cuando hacen pan? Resulta que ya saliendo de la batidora, el pan prácticamente ya está crecido. Porque como hace tanto calor, entonces estaban teniendo ese problema. Iban a probar poner agua fría, porque entonces si uno pone agua fría, cuando amasa, se va calentando la masa y entonces a uno le sale más o menos entre 26 y 28, que es la temperatura ideal para que dé tiempo de hacer las otras etapas del proceso y podemos dejar el pan fermentando en reposo, que es lo que necesitamos. Entonces, el agua sería como el único medio con el cual nosotros podemos contar para controlar la temperatura de la masa. El otro ingrediente es la levadura. ¿Sí? Ahí, doña Yoleni, tenemos a doña Marieta y Madeleine, que tenía también una consultita ahí en el chat. Adelante, Marieta. ¿Sí? Buenas, la consulta con respecto al agua. Si hablamos de aguas duras, tiene que ver con el peso también, cuando se habla de aguas pesadas. Yo no sé yo creo que sí, pero no es que es pesada, es porque tienen otros compuestos. O sea, es porque podrían tener bicarbonatos, tienen otros que son minerales que están en el ambiente, ¿verdad? No es que el agua esté mal, es porque dependiendo de la fuente de agua podemos tener hay minerales o compuestos o sales diluidas. Pero yo me imagino que cuando se habla de agua dura, sí debe ser agua pesada también, dependiendo.
Ya, es que casualmente las aguas de aquí en Carrillo, principalmente en Filadelfia, están catalogadas como aguas pesadas. Tal vez pueda ser eso que me está afectando a la hora de hacer la práctica en panificación. Ah, porque así a usted no le crece. Esa puede ser una, porque usted por temperatura no tiene problema. O sea, ¿usted tiene fermentador o la fermenta así normal, como uno lo hace en la cocina? Temperatura ambiente, le puedo regalar temperatura aquí. ¿A cuánto anda? Sí, ustedes están a la Sí, temperatura ideal para la levadura. ajá, 38, 37. Sí, sí, es ideal. O sea, si uno se descuida, porque la práctica de pan en Liberia, ella sacando de la batidora el pan ya está crecido por el calor. Ajá, son temperaturas Ajá. que oscilan en ese rango, no más que ha Sí, llegado a entonces, 40 en abril, más o menos. sí, ese pan queda riquísimo en abril. Entonces a mí sí me parece, sí, porque yo pensé primero que podía ser temperatura del ambiente, pero entonces uno podría pensar que sea el agua. Que, ajá. Okay. En ese Pero lo caso que del pasa es agua, que yo no sé, lo que pasa es que yo creo que sí hay medidas, pues se sabe que yo le quedo debiendo, qué medidas hay para quitarle dureza al agua. Voy a anotármelo de tarea, voy a tal vez buscarme un por lapicero. filtrado, profe, tal vez por filtrado, agua filtrada, no. Sí, me suena que podrían probar. Ok, perfecto, ahí le Voy comunico. a anotármelo. Bueno, gracias. Tenemos a Dave, Dave Ajá, Giddings. Adelante, Dave. ajá. Hola, todo bien, buenas tardes, saludos a todos, Hola, ¿todo bendiciones, bien? un abrazo. Respecto a lo que la consulta que es de la compañera, normalmente en las áreas costeras el agua viene cargada de sulfatos, de sodio y de calcio. Y pueden ver el ejemplo muchas veces en las duchas de las casas, cuando abren la ducha salen 5 chorritos y salen disparejos, y entonces son aguas duras, esas son las que afectan el crecimiento del pan, y la compañera podría hacer unas pruebas con agua embotellada, con un galoncito de embotellada y estilada, pero igual siempre van a pasar, entonces para que pruebe con agua embotellada. ¡Ey, qué buena idea! ¿Sí? Si ya, Muchas si con el agua gracias, embotellada, si con compañera. el agua embotellada le sale, ya y sí, ya ese debe ser el problema. Qué buena idea! Sí, cuando a uno la ducha se le taca, entonces uno empieza con un alambrito a quitarle el... Ujú. Súper bien. Bueno, voy a seguir. La levadura es sumamente importante. Hay levaduras frescas, que no es lo que estilamos por lo general. Ven que, por ejemplo, la prensada se mantiene congelada, entonces hay que descongelarla y usarla, entonces no es tan práctico. También hay levaduras líquidas. Nosotros lo que más utilizamos normalmente o es la levadura seca, la que hay que hidratar antes de utilizar, cuando uno activa la levadura en la primera etapa de hacer el pan. Es una levadura que viene con baja humedad, eso permite que tenga larga vida útil. Nos funciona súper bien a nosotros con que tenemos tanta humedad ambiental. Vean que es muchísimo más estable que las otras levaduras prensadas que se podrían utilizar. Y la otra es la levadura instantánea, que esa es la que uno no hidrata, sino que uno una vez la agrega en el pan. En esa la desventaja es que cuando ya uno la abre, ella empieza a, a humedecerse y cuando se humedece ya se empieza a poner lo que uno diría mala, que ya no está activa. Yo siempre le digo a los estudiantes que antes de embarcarse con la levadura instantánea y con la levadura seca, que prueben, ¿verdad? O sea, que observen. A veces tenemos por ahí una levadura instantánea y entonces hacemos un poquito de agua tibiecita con un poquito de azúcar y le ponemos la levadura a ver si empieza a hacer burbujitas y eso le da a uno una indicación de que todavía está viable para que produzca fermentación. Entonces, esa es una buena práctica antes de hacer el pan.
En el mercado nosotros podemos encontrar también levaduras para masas dulces y para masas saladas. La levadura se alimenta de carbohidratos y el azúcar lo va a consumir. Lo que pasa es que podría llegar a un límite en que más bien si hay mucho azúcar, más bien inhibe un poco a la levadura. Entonces hay levaduras para ambas. Sí dan una diferencia en el pan. Entonces, eso es interesante. También hay levaduras para productos congelados, para esas masas que uno va a congelar. La levadura es un ser vivo, hay que darle las condiciones apropiadas para que funcione. Ese es el gran arte de la panificación, ¿verdad? Que nosotros necesitamos proveerle a la levadura todo lo que necesita para que haga su trabajo. Ahorita vamos a hablar de las fases del proceso. El otro ingrediente es la sal. Ahí la sal va a actuar en la formación del gluten porque tiene el sodio y el cloro, el ion y el catión, ¿verdad? Que van a enlazarse con el agua, van a interactuar con la proteína, entonces por eso es que nos interesa su trabajo. La sal, además de ayudarnos en la formación del gluten, también nos va a favorecer en el sabor, claramente, va a tener que ver con la corteza, con que la corteza sea crujiente. El año pasado, 2 estudiantes hicieron trabajos en reducción de sal en pan de molde, pero hicimos unas reducciones de sal en pan de molde sin que los consumidores lo perciban, o sea, reducir una pequeña cantidad de sal. Esto porque en nuestro país hay un plan de reducción de consumo de sal, de consumo de sodio, que el sodio principalmente entra a nuestra dieta por sal, pero también hay otros aditivos que tienen sodio. Nosotros las 2 estudiantes trabajaron, una trabajó pan blanco, pan con harina blanca de trigo y otra trabajó pan con salvado de trigo para hacer reducciones de sal, y otra estudiante trabajó hace un par de años la reducción en el pan blanco. Más o menos partiendo de un 1,8% de sal, se logró reducir como un 15% de esa sal, y la gente no se da cuenta, la diferencia es muy pequeña. Hicimos una prueba preliminar teniendo rangos distintos de concentración de sal. Observamos que un día que usamos una marca X ahí de levadura, que no era muy finilla, la levadura fue muy sensible al cambio en la concentración de sal. Se ponía muy lenta para fermentar. Entonces, luego nos cambiamos a levadura para masa salada y ahí no fue tan sensible la levadura para la fermentación. Entonces, la reducción esa de sal, como de un 15% de la sal, también se estudió qué le pasaba al pan en el almacenamiento. No habían mayores cambios como para preocuparse. Entonces, esa era una buena alternativa para reducir sal. El pan no es el que más aporta sal en nuestra dieta, pero nosotros en Costa Rica comemos mucho pan. Entonces, que la industria pudiera incorporar pequeñas reducciones en pan podría impactar positivamente a la salud pública. No sé si alguien tiene comentarios. Se escucha, es que está lloviendo mucho. Voy a cerrar la ventana, a ver. Sí, sí se escucha, pero sí se escucha la lluvia también, y de momento no tenemos... Voy a cerrar la otra ventana. Mejor. Voy a acercar un poco más.
Bueno, eso es sal. Luego están los azúcares o los endulzantes, sustitutos de azúcar, que esos nos ayudan a dar sabor dulce. Si usamos un sustituto de azúcar, claramente no va a servir de alimento para la levadura, porque la levadura lo que come es azúcar. Un exceso de azúcar puede darnos un defecto también en el pan, ¿verdad? Si uno aumenta la cantidad de azúcar, tiene que aumentar el tiempo de amasado. Porque acuérdense que el azúcar es soluble en agua, el azúcar me va a ligar agua. Entonces, si el azúcar me liga el agua, voy a tener menos agua disponible para que se forme el gluten, porque yo ocupo agua disponible para formar el gluten cuando estoy amasando. Entonces, por eso es que el exceso de azúcar puede ser contraproducente. Claramente está completamente relacionado con el color y el aroma del pan por dos situaciones. El azúcar es glucosa y es sacarosa, ¿verdad? Los carbohidratos en presencia de algunos aminoácidos que están en las proteínas y que están en el trigo me van a propiciar la reacción de Maillard, que es la que me genera compuestos de colores dorados en el pan. Cuando yo tengo más azúcar también, podría también, dependiendo de la temperatura de horneo, yo puedo tener también caramelización del azúcar y entonces eso va a influir en el color. Con las reacciones de Maillard, yo tengo también compuestos de aroma, entonces por eso es que huele el pan. Y no sé si ustedes han observado que si uno va a hacer pan salado o va a hacer pan dulce, siempre sale olor del horno, de la cocina, pero es más cuando uno hace el pan dulce. Las grasas son importantes también en la fabricación del pan porque me ayudan con las características de la masa, ¿verdad? Para que sea extensible, para que me ayude con el volumen del pan, para que me ayude en la formación de cortezas finas, ¿verdad? Uno quiere una corteza fina, no además, bueno, a no ser que sea un chapata, uno quiere una corteza gruesa. Las grasas, pueden hacer una capa protectora que evite que haya la retrogradación, que es cuando se va cambiando el almidón, la relación de almidón y agua en el pan, y eso es lo que hace que el pan se haga añejo, que el pan se vuelve durillo. Hay algunos panes blancos que uno compra a veces que se retrogradan muy rápido, que se ponen muy feos. Claramente aumentan el valor nutritivo de las grasas, nos aportan más calorías las grasas que los otros nutrientes, y dependiendo del tipo de grasa podrían aportarnos ciertos ácidos grasos que pueden tener importancia. Tenemos una consultita ahí de Marieta. ¿Sí? Disculpe, se me ha cortado mucho el internet, pero antes de que está haciendo cortes. Pero en esta parte que está hablando de la grasa, no me quedó muy claro en el sentido de el añejado, porque digamos, yo puedo hablar del pan baguette, digamos, ejemplo, Mumani. Se lo compra fresquito, delicioso, y al tiempo o al día siguiente es totalmente duro. Eso depende del tipo de grasa, pero ¿cuáles grasas serían esas que den esa consistencia? Probablemente es la cantidad de grasa. Ahí tiene que ver también la cantidad de grasa, la que me ayuda a mí probablemente sea una cantidad de grasa baja, pero también ahí tiene que ver con el proceso, porque probablemente haya, el pan es muy rico porque está muy suave, fresco, muy suavecito y creció mucho. Y no tiene al ser blanco tampoco seguro utilizan aditivos para evitar la retrogradación. En cuanto a la grasa, influye el hecho que sean grasas líquidas o grasas sólidas, porque digamos, en algún momento, en una ocasión, en una capacitación me decían que el caso digamos, vamos a hablar de repostería, que dicen que la mejor grasa para utilizar para los bizcochos es el aceite. Para los bizcochos de maíz.
¿O para cuáles bizcochos? Creo que se le cortó a Marieta. ¿Nos escucha, Marieta? Ah, es que no sé si para los bizcochos de maíz. Más bien yo tenía entendido que eran las grasas sólidas. Tal vez mientras regresa Marieta, tenemos otra pregunta de Albert, doña Yoleni. Sí, don Albert. No, de nuevo, para la compañera, que digamos, básicamente volvemos al punto y los panes de la Company son panes congelados, vienen coludantes, básicamente lo que son de las horas mínimas, pero los coludantes porque se congelan, son mucho más. Entonces, tomar referencia como un pan de calidad la Musmani, considero que no es un punto objetivo, dado que no es un pan de calidad, simplemente es un pan comercial. Sí, Yo es, lo tomo de referencia porque actualmente lo que necesitamos nosotros es que los estudiantes emprendan, o sea, manteniendo obviamente calidad, precio y todas las características necesarias para poder emprender, ¿me entiendes? Entonces, yo soy del pensar de que tengo que buscar fórmulas de un bajo costo manteniendo la calidad. Y hice ese punto de referencia porque es una de las panaderías de mayor crecimiento en toda esta zona. sí, ha crecido mucho en la zona. Sí, es que es por precio, yo creo. Porque Eh, ellos también, al producir en tan altas cantidades, ellos pueden manejar. Acuérdense que cuando uno produce en altos volúmenes, puede manejar muchísimo mejor los costos, ¿verdad? Entonces, probablemente ellos también logran muy bajos costos y por eso tienen muy bajos precios. Sí, don Albert. Perdón, puedo interrumpir de nuevo. Para la compañera igual, considero que, digamos, en las prácticas de panadería está muy bien, pero enfocar la panadería a un nivel de producción siempre van a estar en desventaja con las panaderías industriales. Entonces considero que por un lado podrías aplicar más un pan de masa madre, pan artesanado, algo más que tenga un valor agregado que el estudiante pueda inclusive aprovechar sus productos de la zona para que el pan siempre tenga su salida. Porque normalmente lo que tenemos que hacer nosotros es educar a las personas, que es un pan que al fin y al cabo usted no está ni alimentando a su familia, simplemente es aire. Entonces usted se puede comprar 3 baguettes en 1000, pero mejor se compra una boya de pan artesanal en 1000 y come 5 días en vez de un solo día. Sí, vean, en la industria de alimentos tenemos no solo en la panadería, sino en la industria en general, tenemos una gran responsabilidad y un gran reto. Cada vez más hay bueno, estamos viviendo una época en la que los costos, la situación económica no es favorable. Entonces, muchos nos movemos, ¿verdad? Nos vamos a mover por precio. Entonces, sí hay que ser muy conscientes y tratar como de balancear eso, que no nos vayamos solo al costo. Pero sí es una situación profunda, como dice don Albert, enseñar a la gente a que razone, que le conviene más, pero también la industria también tiene que hacer su parte de no socavar tanto el valor nutritivo de los productos y tratar de hacer un balance con los costos. Porque realmente, digamos, en general para la industria de alimentos, tiene una gran responsabilidad. No tenemos más consultas, doña Yoleni. Si gusta, continuamos. Otro de los ingredientes que se podría usar, que no usa uno en pan blanco, pero que uno podría usar es el huevo. El huevo tiene la capacidad de que su clara, ¿verdad?, nos ayuda a formar espuma. Cuando hacemos queques, nos interesa mucho esa espuma, ¿verdad? Poder llevar las claras a punto de nieve. Eso nos ayuda a atrapar aire. Va a ayudar al desarrollo del color también y también va a aportarnos al valor nutritivo el huevo.
Hay algunos ingredientes que ya se usan más a nivel de panadería un poco más sofisticada, digamos, más industrializada, no tan casera, que son algunos mejorantes para las masas. Dentro de los mejorantes para las harinas, hay algunos agentes oxidantes que lo que se quiere hacer es cambiar este SH de la cisteína a cistina para que tengamos un enlace disulfuro. Cuando tenemos enlaces disulfuro, nos ayuda a aumentar el número de puentes entre las proteínas y entonces nos ayuda a formar más el gluten. Entonces, una de las alternativas como agentes oxidantes es el uso del ácido ascórbico. Porque el ácido ascórbico me funciona para formar estos enlaces disulfuro que me van a dar un gluten con bastante tenacidad. Entonces, por eso es que se usa ácido ascórbico en algunos panes. En panes industriales uno encuentra muchísimas cosas. El ácido ascórbico se usa entre 1 o 2 gramos por cada 10 kilos. El reglamento de aditivos permite 300 miligramos por kilo de harina, o sea, 300 partes por millón podría uno utilizar. Aquí se estaría utilizando, esto está permitido en el reglamento de aditivos, ¿verdad? Ahí vamos a tener tenacidad en la masa, nos ayuda con la elasticidad, podemos tener absorción de agua porque como tenemos un gluten ahí que se nos está formando bien, es la relación proteína, ahí nos atrapa agua, va a haber una mejor miga bien uniforme. Mira, sí. En el pasado, no sé si ustedes lo vivieron, a las harinas y ya al saco de harina ya traía los bromatos. No sé si ustedes son como de mi época. Hace muchos años se usaba el bromato en las harinas que funcionaba como un agente oxidante, pero en Costa Rica se prohibieron los bromatos, porque estaban relacionados con cáncer, entonces se prohibió el uso de bromato en harina. Hace muchos años se prohibió. Otros agentes oxidantes es la azodicoermonamida. Es común en algunos panes blancos cuadrados, uno encuentra mucho este aditivo. Y con el desarrollo mucho de la tecnología en el campo de la biotecnología, el uso de enzimas a nivel de procesamiento de alimentos se ha vuelto muy, muy importante. Entonces uno también podría, en vez de usar ácido ascórbico, uno podría usar glucosa oxidasa como agente oxidante. También podemos usar agentes emulsionantes. Vean que si usamos el huevo entero, en la yema nosotros tenemos la presencia de lecitina. Entonces, aparte de agregarle proteína y proteína que forma espumas, podríamos estarle agregando lecitina al pan. Entonces, podríamos tener agentes emulsionantes. Industrialmente, normalmente ustedes pueden ver en etiquetas que se usa mucho mono y diglicéridos. Son los que se usan muchísimo. Aquí lo que se hace es dispersar una emulsión. Nosotros, como tenemos grasa y agua, necesitamos estabilizar la emulsión, ¿verdad? Porque podemos recordar de química que las grasas y la grasa y el agua no se mezclan. Entonces, para emulsionarlas necesitamos de agentes emulsionantes. Y entonces eso nos ayuda a estabilizar la masa. Si logramos el uso de los agentes emulsionantes, vamos a tener
van a estar relacionados con los enlaces en las proteínas, con la grasa y con el agua. Entonces vamos a tener una buena masa fuerte que va a retener el CO2 y podría tener interacción con el almidón. Entonces, esa interacción con el almidón podría ser que nos ayude a que se evite la retrogradación. Entonces, también, porque si se forman compuestos insolubles con la aminosa, entonces vamos a afectar ahí vamos a disminuir el efecto de la retrogradación. Entonces, sí son bastante utilizados los agentes emulsionantes. Los otros que se utilizan para evitar que el pan se endurezca en el almacenamiento y mantener el pan un poco más fresquito, que se estabilice la consistencia y que son ampliamente utilizados, son los hidrocoloides. De hecho, que también se usan mucho también en los bizcochos que se venden empacados, en los tostados. Ahí se usan muchísimo los hidrocoloides. Ellos actúan en la consistencia, son hidrofílicos, o sea, absorben agua. Se usan bastantes los derivados de la celulosa, la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa y la hidroxipropilmetilcelulosa. Retienen agua, aumentan el volumen de la masa, se mantiene la masa suave en el tiempo, puesto que ellos retuvieron agua. Entonces, como retuvieron agua y la mantienen ligada, entonces el pan se nos mantiene suave, no se pierde esa agua del pan. Se podría usar también carragenina, que es otro tipo de hidrocoloide, que se nos ayuda con la miga del pan. La goma Santán se ha vuelto bastante popular. Antes eran bastante desconocida. Ella se puede solubilizar tanto en agua fría como caliente y nos permite ella se puede congelar y descongelar. Entonces, si es masas para panes congelados, es un buen hidrocoloide para utilizar. De paso, es muy, muy utilizado en los productos libres de gluten, la goma Santán. Por eso es que ahora en algunos supermercados uno encuentra paquetitos pequeños. Hace unos años solo podía comprar paquetes a nivel industrial. La goma guar es muy utilizada sobre todo como espesante. Y la arábica es más soluble en agua y ahí la utilizaremos más para rellenos, ¿verdad? Bueno, para salsas no tiene nada que ver con panadería, pero para rellenos sí podría ser goma arábica. Con la crisis de los contenedores, famosa crisis de los contenedores, estos aditivos se han vuelto bastante caros porque son aditivos importados. Sería muy interesante ver a ver qué tenemos en nuestra biodiversidad que nos pueda funcionar, hacer las funciones de estos hidrocoloides. Al punto que hay algunas empresas que traen aditivos que han suspendido la venta de algunos hidrocoloides justamente por su precio. Hay otros ingredientes que se agregan a la masa también que tienen actividad enzimática, ¿verdad? Podemos tener alfa-amilasa, que nos sirve para romper el almidón, entonces formar destrinas, que son cadenitas más pequeñas y que entonces son beneficiosas para las levaduras. Podemos tener beta-amilasas, que esa nos convierte el almidón a maltosa, que también se lo podrían comer las levaduras, entonces nos ayuda a regular la velocidad de fermentación. También hay otras enzimas como las proteasas. Las proteasas lo que hacen es cortar la proteína, o sea, hacer la proteína más pequeña. Entonces, para pan blanco, pan cuadrado, no nos interesa agregar proteasas porque lo que nos haría es cortar la proteína y entonces tendríamos pobreza en el gluten. Más bien, las proteasas se usan cuando necesitamos bajar un poco la fuerza de la harina. Okay.
Se puede también utilizar extractos de malta, porque ellos tienen enzimas y nos ayudan también con, obviamente al tener enzimas nos ayudan con las levaduras, entonces nos ayudan al volumen. Entonces también se pueden usar extractos de malta. También hay aceleradores del amasado y de la fermentación, también se pueden comprar, ¿verdad? L-cisteína disminuye el tiempo del amasado, yo no diría y eso, porque es importante, es decir, si yo tengo producciones masivas muy grandes, disminuir el tiempo del amasado puede impactarme grandemente en el costo de producción. Y también se puede adicionar metionina, que esta lo que me hace es disminuir el tiempo de fermentación. Los tiempos de fermentación son tiempos muertos en que yo tengo que estar ahí esperando. Entonces eso podría ayudarme con la estructura de costos. No sé cómo lo han manejado, pero me parece que ya tenemos casi una hora de estar en la charla. No sé si podemos dar como unos 5 minutos. ¿Qué les parece? Para que se levanten, le den una vuelta a la silla, se estiren, se tomen un vaso de agua, ir a traerme yo un vaso de agua porque no traje. Entonces, la expositora ocupa 5 minutos y pensó que podía ser bueno para los estudiantes. Me parece saludable, doña Yoleni. Demos 5 minutitos y regresamos por acá. Ojalá, yo no sé si aplican las pausas activas, pero ojalá que se puedan levantar un ratito de la silla y yo voy a ir a traerme un vasito con agua. Gracias, gracias. 5 minutitos y por acá estamos. No se preocupe, doña Yoleni. Bueno. Don Maynor, bueno, subiría hoy el video porque se me ha dificultado mucho, hay muchas cosas que se me han cortado en el seguimiento de la charla. Sí, en teoría sí sube hoy, ¿verdad? Yo pienso que a más tardar mañana a primera hora el video ya estaría disponible para ustedes. Igual la guía, creo que ya estaría igual que la semana pasada. El sábado, tipo entre 8 y 10 de la mañana, ya está ahí subidito para que ustedes lo puedan descargar. Entonces creo que podría ser em, a más tardar mañana a las 10. Con lo de los trabajos, aprovechando la consulta, son poquitos los que me faltan que no están subiendo como la guía. Yo sé que algunos ya me han estado comentando, algunos han estado enfermos, algunos están de giras con los estudiantes. No hay ningún problema. Si alguno tiene alguna situación personal, nada más que me haga un correíto indicándome, Minor, esta semana voy a trazarme con la guía porque yo las reviso el sábado en la mañana. Entonces, para que no queden ahí como no entregadas, sino que ustedes me hacen la observación y yo las guías las voy calificando, pero en la plataforma del IDP. Realmente, pues los trabajos han estado bastante bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Creo que estamos bastante alineados con las entregas de las guías y la mayoría de ustedes, los que han tenido alguna situación, me la han estado comunicando ahí. Entonces, mientras que nos mantengamos en esa línea, yo trato de tenérselo todo el sábado antes del mediodía para que ustedes puedan revisarlo en la plataforma y con toda la tranquilidad. Pero sí, a su pregunta. Creo que hoy en la noche, a más tardar, estaría el video ya para que ustedes lo puedan consultar. Muchas gracias, Mayro. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Es que cuando veo que se les va mucho la señal, es que cuando comienzan las lluvias como que el internet se pone...
Y doña Yoleni, usted está en San José, que está lloviendo tanto, en Universidad de Costa Sí, yo Rica. estoy en San José, sí, yo estoy en San Pedro. Es que yo estoy como creo yo, como a menos de 1 kilómetro de San Pedro, pero aquí está haciendo sol, ¿verdad? Lo que es Costa Rica de rico en ese tema, ¿verdad? Sí, antes llovió, ya escapó, pero sí está oscuro. Sí, yo estoy en San Pedro. Pero ya voy a retomar, ya me tomé el trago de agua. Cuando usted diga, no se preocupe. Otros de los aditivos que se usan ampliamente en pan son los preservantes. En pan el principal problema son los hongos. Hemos hecho panes aquí en la planta piloto y a los 3 días aquellos panes están lindísimos, con aquellos hongos bellísimos. Hemos hecho panes sin agregarles ningún preservante, de verdad. Claro, la planta piloto es un espacio muy grande, se hacen un montón de cosas, a veces uno hace el pan y hay frutas por ahí, están haciendo diferentes procesos, entonces es como el laboratorio ideal para ver cuánto crecen los hongos en el pan. Son de bastante difícil control. Hay que aumentar las medidas de higiene del área de proceso. Normalmente los preservantes que se utilizan es el propionato, sería el por excelencia por su pH de acción, ¿verdad? Por el tipo de producto que tenemos. Normalmente los vamos a encontrar propionato o algunas veces encontramos mezclas. Propionato, benzoato, sorbato. Aquí es muy importante consultar el reglamento de aditivos, porque lo que hoy es permitido no sabemos mañana, ¿verdad? Entonces, el reglamento técnico centroamericano de aditivos es de obligatoriedad. ¿Qué es la tendencia actual? A utilizar biopreservantes, o sea, a utilizar sustancias naturales que me ayuden a la conservación del producto. Mira, ahora que les hablo del reglamento de aditivos, se me olvidó, pero yo creo que eso ustedes lo saben, que nosotros en Costa Rica, por reglamento, la harina se fortifica. Entonces, eso se me olvidó. Creo que yo ahí en el material les puse ese reglamento. Entonces, la tendencia actual de verdad es biopreservación. En todo, no solo en pan, en un montón de productos. Para la calidad del pan, importantísimo la molienda, que se sale de nuestro control, ¿verdad? La tienen que controlar nuestros dos molineres. El amasado y el horneo es importante para la calidad del pan. Vamos a ver las etapas de proceso. El amasado. En el amasado lo que nosotros hacemos es un trabajo. Lo que le estamos dando es energía a esa masa para que se puedan dar las reacciones que me forman el gluten y que me permiten tener una masa extensible, elástica también. Ahí vamos a formar diferentes enlaces, van a haber puentes de hidrógeno, enlaces dipolares, enlaces covalentes, van a haber enlaces iónicos, de ahí que la sal tiene una relación con la masa. Todas esas reacciones ocurren por hidratación o por oxidación, reducción. Porque acuérdense, en el amasado nosotros estamos aplicando energía porque nosotros queremos que suceda estos enlaces disulfuro. Los que queremos. El amasado puede verse como en 2 etapas. La primera es cuando mezclamos los ingredientes secos y hidratamos, que eso no se hace rápido, eso se hace lentamente. Y después ya que es el desarrollo de la masa, que es cuando ya aumentamos la velocidad de amasado y ya tenemos ahí la formación del gluten. Entonces, con las proteínas y las grasas, alrededor vamos a tener también los gránulos de almidón,
que también nos retienen agua. Eso nos forma la masa. ¿Pueden haber diferentes tipos de amasados? Sí. Este método, aquí lo que tenemos es mucho trabajo mecánico, o sea, se amasa mucho. Aquí se incorpora la grasa al inicio. Normalmente se usa ácido ascórbico porque tenemos una oxidación acelerada, eso es lo que buscamos. Amasamos intensamente, fuerte y rápido. Normalmente lo que hacemos es aumentar levadura. Podemos hacer el método esponja, que este es bien fino, ¿verdad? Hay que hacerlo en 2 etapas. Tiene una prefermentación, que es lenta, y luego una segunda fermentación cuando se mezclan todos los ingredientes. Es muy trabajoso, lleva mucho tiempo. Y luego está el método directo, que es se mezclan todos los ingredientes juntos, se añade la levadura al final y aquí la masa no se calienta tanto, llega como 21 grados. Al hacer la levadura al final no favorecemos la producción de aromas. Tipos de amasadores, creo que todos conocemos el mezclador planetario con sus diferentes mezcladores, el globo para reposqueques, esta otra que es para como galletas y esta que es la de el pan blanco. Pueden haber para producciones en masa los amasadores continuos, o sea que usted agrega por un lado los ingredientes, aquello va continuo, al final sale con el pan en su debida forma, y están estos de doble brazo para la panificación. Factores que yo debería considerar y que podría yo sospechar que me afectan la calidad del pan. El tiempo de amasado no puede ser ni mucho ni poco. Si es poco, no logro obtener una buena masa. Si me excedo, podría pasarme y tener un exceso de elasticidad. La velocidad del amasado, al inicio lento, luego se aumenta. Es sumamente importante controlar la temperatura de la masa al final, de ahí que podamos utilizar el agua fría. Y la cantidad de agua, ¿verdad?, me afecta al amasado. Creo que a todos se nos ha echado a perder un pan porque le agregamos mucha agua. Obtenida la masa la dividimos, ya sea en máquinas o manual. Aquí queremos evitar el daño de la masa, o sea, la cortamos con cuidadito, tratamos de hacerlo rápido para que no se nos fermente ahí en ese proceso de división, que el proceso de división va de una vez con el boleado, que ahí lo que se hace es hacerle como una cortecita a la masa para que la masa no se deforme cuando la ponemos en el moldeado. Luego se hace el formado, que podría ser en máquina o manual. Creo que nosotros a nivel de aquí de laboratorio utilizamos el formado manual, y en los colegios también. La inversión en máquinas automatizadas es muy alta y no tenemos altos volúmenes de producción, solo son las pruebas. Y viene la fermentación. La fermentación, primero la levadura se come los azúcares más disponibles. Luego va a haber una segunda fermentación, que si habían enzimas que me cortaran el almidón, o sea, si habían amilasas, esas volvieron a disponibilizar azúcares y entonces eso se lo come la levadura. Y cuando yo meto al horno el pan, ahí termina de ocurrir la fermentación. Todos hemos visto, a veces cuando a uno le va bien y el pan fermenta bastante, a veces a uno en el horno se le termina saliendo del molde. Entonces ya ahí uno ve la última fase de la fermentación. Uno puede utilizar cámaras de fermentación, o uno se puede hacer la cámara de fermentación, o tenemos climas en el país que son cámara de fermentación. Un día caliente, húmedo en San Carlos, en Guapiles, es una muy buena cámara de fermentación.
porque ahí tenemos una humedad relativa alta y alta temperatura. ¿En los colegios manejan camarita de fermentación? Bueno, en Guanacaste ya vi que no lo necesitan. En mi caso trabajo en San Carlos. Cuando es verano, ¿verdad? Perfecto todo, pero cuando nos llegue invierno hacemos ahí en el horno una atmósfera modificada, pero no tenemos camarita. Ah, pero ya hace la atmósfera modificada. Cuéntenos cómo hace. Justamente yo solo les iba a decir. ¿Cómo Bueno, hace la atmósfera modificada? okay. Bueno, en mi caso y el compañero que también está por aquí, Anthony, lo que hacemos es encender el horno un ratito, lo apagamos y metemos lo que es el pan ya amasado para que empiece el crecimiento y digamos, son como 10 minutos y lo sacamos para que los chicos vuelvan a amasar y a estirar y todo. Ajá. Sí. ¿No ha probado meterle, cuando prende el horno, meter agua caliente para que también se le llene un poquito de humedad? No, todavía eso no lo habíamos intentado, pero bueno, esta semana como octavo no tengo práctica, pero vamos a hacer pan batido, pero entonces con otros chicos voy a practicar eso del agua. A ver, porque el fermentador nuestro aquí es una cámara con una puertita, o sea, es un armario que tiene una resistencia abajo y en esa resistencia se coloca el agua y entonces es agua y se evapora, entonces se le llena uno de vapor y se calienta la camarita. Entonces tal vez le podría funcionar calentar agua en una cafetera y meter cuando prende el horno así con ese calor que usted le da, meter como una bandeja con esa agua caliente para ver, no sé, tal vez se le echa a perder el pan. Pero si quiere probar, puede probar. ¿En cuál colegio trabaja usted? Voy a hacerlo esta semana a ver cómo nos va. ¿En cuál colegio trabaja usted? En el Colegio Agropecuario de Santa Clara. Ah, en Santa Clara. Ajá. Sí, yo lo conozco. Sí. Ahí hace bastante calor, yo creo que no ocupa uno mucho. Pero sí, si la práctica tocó en día nublado, ya ahí ya uno ya está con problemas para la fermentación. Lo que hace, ay, ¿cómo es que se llama? La que me habló de Santa Clara. Ana. Ana, lo que hace Ana es súper bueno para poder tratar de controlar la fermentación. Y en realidad hay que intentar también que los estudiantes prueben así diferentes maneras de cómo solucionarlo, porque si vamos a emprender, probablemente no comencemos con una cámara de fermentación. Comenzaremos con un horno, que es lo básico, porque ya se aumentan las inversiones. Entonces, podrían probar eso, a ver cómo les resulta. Si se le echa a perder, me manda el reclamo de calidad, que se le echó a perder el pan. No, claro que sí, voy a hacerlo y ahí me imagino que ahora al final viene el correo suyo y le cuento cómo me fue. Sí, a ver si le funciona. Bueno, si no le queda ahí uno el pan todo bajito. ¿Usan mejorantes ustedes? Porque No, ahora se me olvidó decirles, es que cuesta mucho conseguir en pequeña cantidad el mejorante. Sí, mejorantes no utilizamos, usamos lo básico, digamos, lo que es levadura, harina y así, pero mejorantes no he traído para mis estudiantes. Sí utilicé en la universidad, pero para caso de los míos yo no uso mejorantes. Sí, generalmente los mejorantes comerciales traen proteína y amilasas y algunas cosillas ahí. Sí, pero cuesta mucho conseguir en pequeña cantidad. Entonces no resulta práctico para las prácticas, porque ahí se queda uno ahí con el saco de mejorante. Ahí está doña Marita con una consulta, doña ¿Sí? Yolene. Sí. Adelante, sigo en necia, doña Yorlene, sigo en necia, pero es parte de, ustedes nos podrían conseguir como una lista de los posibles proveedores en este tipo de aditivos o componentes que ocupamos para mejorar la producción en harina, porque aquí se dificulta, digamos, aquí solamente está tips y ese uno llega y no hay nada, por lo menos aquí donde yo, ¿verdad? Entonces tal vez tengan conocimiento de uno Sí, poder aquí hay algunos proveedores en San José. Digo que no les voy, como les voy a pasar información de los que conozco, no promoviéndolos a ellos, sino para ayudarles a ustedes, ¿verdad? Porque que no se diga que no, la de hecho, universidad
que la universidad está patrocinando a los vendedores. No, pero es que fiera que esa falta de información, y al menos, bueno, no sé de más compañeros, pero al menos acá yo tengo, digamos, dificultades cuando estamos trabajando lo que es embutidos también, con ese tipo de proveedores. Pues nos ayudaría mucho en lo que es la parte de gestión y la parte laboral, obviamente. Sí, es que conseguir proveedores para el tipo de actividades que nosotros realizamos, porque me incluyo, digamos, nosotros también aquí en la U hacemos prácticas y son pequeñas, es bien difícil porque como uno compra poquita cantidad y es muy de vez en cuando, la mayoría de los proveedores están enfocados en altos volúmenes, entonces uno ocupa 100 gramos de mejorante y lo que venden aquí hay un comercio que tiene un paquete como de 20 kilos de mejorante. Ya, entonces imagínense. La otra serie, y no es tan fácil comprar una bolsa y compartírselo entre todos, porque aquí hay unos de Guanacaste y otros de San Carlos, mientras se mandan la encomienda, ya pasó la práctica. Sí, más que todo porque casualmente la UDP de Carrillo va a estar enfocada en panificación. Entonces creo que ahí sí nos serviría, digamos, un proveedor con las cantidades, la cantidad más pequeña que puedan ver. La unidad didáctica productiva. Ajá, van a estar enfocados en panificación. Es más, ya arrancamos con panificación, ¿verdad? Pero lo básico, digamos, ya se le fue la en general, panificación, aquí no es barato. Tenemos acá, digamos, por producto, pero sí nos serviría tener esos contactos para contactos aditivos. Sí, voy a pasarle algunos con los que yo he logrado conseguir cosas en pequeña cantidad. Ahí hay fotografías de los poros. Muchas con gracias. gas. Así lo dibujaríamos el gluten, el gas, el almidón, así nos lo imaginaríamos. Que el pan nos crezca va a depender de las condiciones ambientales que hablaron ahora, ¿verdad? Humedad relativa, temperatura. Vamos a andar con un pH de la masa como de 5 grados, como de pH de 5. La temperatura de fermentación es sumamente importante. La actividad de la levadura, porque a veces lo que tenemos es una levadura perezosa, entonces no nos produce suficiente dióxido de carbono, que mucho me ha sucedido que sí, que es porque ya teníamos el paquete abierto desde hace días, entonces ya la levadura no tiene buena actividad. Luego sigue el horneo. Aquí vamos a utilizar, aquí lo que tenemos es calor seco, ¿verdad? El pan se calienta, puede ser por radiación de las paredes del horno y por convección, o sea, el calor se transmite por diferentes mecanismos. En el horno, las paredes pueden irradiar calor y también el aire está caliente, entonces hay convección. Entonces, por eso es que tenemos una transferencia de calor por diferente mecanismo. Podemos tener temperaturas variadas, aunque nosotros tengamos el horno a 180 grados centígrados, nunca la miga se va a calentar a esa temperatura. La miga no va a sobrepasar los 90, 100 grados. El calor dentro de la masa se da por conducción. El calor por conducción es cuando uno pone la olla en un disco que está caliente, ahí hay conducción del calor. La superficie se deshidrata rápidamente porque nosotros, si tenemos el horno, por ejemplo, a 190 grados, entonces el agua que está más afuera se evapora rápidamente y eso es lo que nos ayuda a formar la corteza, porque entonces esa es la parte, digamos, que está más sometida al calor y ahí es donde empiezan a ver las reacciones de Maillard y la caramelización de la superficie. Por eso es que se nos forma la corteza. Entonces,
Nosotros entramos al pan al horno, podríamos estar como unos 38, si está haciendo calor, 38 grados. Se empieza a calentar. Ya a los 55 es como el momento en el que ya ahí nos creció, nos terminó de crecer y ya se empiezan a morir las levaduras. La masa se hincha, ¿verdad? Entonces ahí es donde aumenta el volumen. Entonces se produce vapor dentro, entonces ese vapor intenta salir, eso genera presión. También se produjo gas, CO2, que se fue calentando. Cuando los gases se calientan, también tratan de expandirse. Entonces es el vapor de agua y el CO2 ejercen una fuerza que están intentando salir. Uno podría imaginarse los que están atrapados en la masa. Entonces, eso hace que la masa termine de crecer. Okay. Las enzimas al inicio trabajan, ya después se van a inactivar. Recordemos que las proteínas con el calor se coagulan. Cuando nosotros hacemos un huevo frito, lo que hacemos es coagular las proteínas de la clara. Entonces, en este caso, las proteínas del gluten, ya cuando alcanzan los 70 grados, se empiezan a coagular. Entonces, se absorbe la humedad, ¿verdad? El almidón absorbe la humedad. Y entonces ya ahí es cuando ya la masa se empieza a cocinar, porque aquella proteína ya se empieza a hacer. Podríamos imaginárnosla como dura, ya no es tan plástico, aquello ya no se estira tanto. Si había alcohol también se empieza a evaporar, entonces también va a ejercer presión ese vapor, entonces también, también nos ayuda a que se crezca la masa, nunca va a hervir. Y ya lo último que ocurre es que ya se termine con la corteza, ¿verdad? Que ya es cuando se nos termina de evaporar toda el agua que contiene la masa, la que no está ligada, y ya se empieza a formar el color y el olor. Por eso el pan huele, por eso es que cuando uno hace pan en la casa, el tiempo de finalización del horneo es cuando a todo el mundo en la casa le huele. A veces les huele cuando ya está quemado, pero poquito antes de que se queme huele, entonces por eso es el indicador, porque ahí ya ocurren todas la evaporación de los compuestos volátiles, ya al puro final. Entonces, en resumen, ¿qué pasa en el horneo? Pasan cosas muy interesantes, ¿verdad? Las levaduras terminan, ¿verdad?, de producir gas. Todavía habían un poquito de enzimas que hidrolizaban almidón que le permitía a las levaduras seguir comiendo. El gas se expande, ya sea el CO2, el vapor, si hay alcohol también se empieza a evaporar, se empieza a expandir, y entonces eso hace que aumente el volumen, se forma la corteza, ya se gelatiniza el almidón, ya se mantiene estable la estructura, ya porque el gluten se gelatiniza también, como se evapora agua, se pierde peso. Ok. Esto podríamos agregar vapor en el horneo para que rinda más el proceso. Así que el pan se hornea. Nosotros sacamos el pan del horno. La miga es un gel elástico cuando está caliente, entonces por eso es que cuando uno parte el pan se le hace a uno el pan todo feo, cuando parte uno el pan caliente. Hay que dejarlo enfriar para que se gelatinice bien el almidón y ya quede estable, ¿verdad? No tenerlo caliente para no romper la estructura del pan. Se terminan de liberar todas las sustancias volátiles cuando se sale del horno. ¿Qué pasa después? La humedad se empieza a transferir, la corteza se seca más, ¿verdad? Porque fue la que estuvo más expuesta al calor. Si recordamos el concepto de ósmosis,
se dice que el agua va de los lugares más concentrados a los menos concentrados. Entonces la humedad de la miga se empieza a ir para la corteza. Por eso es que a veces uno tiene un pan con la corteza tostadita y después de un tiempo esa corteza se vuelve como suavecilla, a veces como mulosa o se suaviza. Eso es porque hubo migración del agua. Entonces esa agua se va de la miga a la corteza y entonces la miga es la que se vuelve un poquillo más seca. El almidón retrograda. Entonces, si ustedes quieren que retrograde bastante, pongan el pan en la refri sin empaque. Se podría hacer un experimento vacilón de hacer en casa, digamos, poner pan partido a temperatura ambiente en la refri sin haberlo empacado y meterlo al congelador. Y ya ahí ustedes ven cómo la textura del pan es diferente. Ese podría ser un buen experimento, no se me ocurrió ponérselos ahí en el manual. Si yo quiero retrasar ese fenómeno de retrogradación del almidón, uso mejoradores, congelo o uso altas humedades. Pero las altas humedades ya me afectan, entonces por ahí los mejoradores ayudan. Comentarios. Nosotros les pusimos Vamos un bien. manual. Ya el manual fue publicado, don Mínoro, ¿cómo manejan eso? Ustedes. Posterior a que usted finaliza, los documentos se les suben a ellos a una plataforma donde ya ellos pueden descargar la información. Okay. Entonces, inmediatamente que finalizamos, yo le pongo un mensaje a Ana Lucía. Ana Lucía me lo envía por correo y yo se los pongo a ellos en la plataforma. Yo se los envié a usted ayer. Ah, ok, ya lo voy a, entonces los tengo en el correo, finalizando los subimos. Dentro de los materiales que les aporté, les puse el reglamento, el de la fortificación de la harina, puse el del pan blanco, porque no hemos hablado de reglamentación. Yo no sé si le han puesto cuidado en el supermercado a los productos. Hay algunos que son pan integral o pan con harina integral. A ver, ¿quién me dice la diferencia? Es lo mismo, digamos que yo ando buscando comer saludable. Es lo mismo que coma pan integral o pan con harina integral. ¿Quién me lo dice? ¿Quién apuesta? En el reglamento de clasificación del pan establece que el pan integral es el que se hace con hasta 90% de harina integral. El pan con harina integral es que usa una proporción de harina blanca y otra de harina integral. Eso está reglamentado. Eso es muy importante para el caso de los chicos cuando van a hacer emprendimientos, ¿verdad? Que puede hacer que uno diga que es pan integral y resulta que no clasificaba dentro de la norma, entonces por ahí les puse la norma. Con respecto a la fortificación de la harina, no hay de qué preocuparse, todas las harinas están fortificadas. A los únicos que le afecta si alguien quisiera importar de otro país, tienes que asegurarse que le fortifiquen la harina tal y como establece el país. En el manual que les preparamos, colaboraron 2 estudiantes que en este momento están en el trabajo comunal universitario. Ahí en el manual hicimos un resumen de la función de los ingredientes de elaboración del pan. Y les pusimos unas prácticas que pueden utilizar, que creo que son bastante didácticas. Ojalá, ahí me dirán después si servían para algo o no las prácticas. Pusimos una práctica de extracción de gluten, comparando harina de trigo y harina de maíz para que los estudiantes vean la diferencia. Pusimos una práctica con levadura, poner la levadura a activarse a diferentes temperaturas del agua. Entonces ver cómo a temperaturas bajas es más lenta la velocidad de fermentación. Y pusimos una formulación para hacer unos muffins. Pusimos una formulación para hacerlos tanto con polvo de hornear como con levadura para que vean las diferentes características que tienen dependiendo del agente que estén utilizando para el leudado.
Se parecen en sabor esos muffins a unos que sirven en una cadena de comidas rápidas que tiene pollo. Esos probamos esos, entonces les puede servir si gustan para hacer alguna práctica, intercambiar. La otra cosa que yo quería preguntarles a los profesores es si en las prácticas acostumbran a hacer productos tradicionales como los borrachos, las quesadillas, todas esas cosas, las galletas de panadería. ¿O qué tipo de prácticas, en qué tipo de prácticas se enfocan? Uh-huh. Uh-huh. Aquí una compañera, bueno, Anton, ya hizo un comentario aquí en el chat por si queremos, si quiere lo puedo leer. Dice trabajo con con el libro recetario. recetario. No tienen como asesoría, digamos, no hay. Ajá, no hace productos. No hay pregunta, no hay un libro recetario que se use en el MEP como para todos los colegios. Cada profesor hace según sus... Ay, qué rico, ahí hacen donas y queques. Cada uno hace según sus habilidades y sus conocimientos. Es así como se trabaja. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, por acá en el Colegio Agropecuario lo que trabajamos son 2 horas por nivel. Disculpen el ruido a fondo, estamos en una práctica. 2 horas por nivel en talleres exploratorios. Entonces el tiempo es muy corto para trabajar aquellos panificados que llevan más tiempo por el deudante natural, ¿verdad? Por la levadura. Entonces, como que comprimimos el tiempo un poquito y se le dan las bases, ¿verdad? Y trabajamos en ellos para que puedan desarrollarse, y me apoyo en ese libro porque desde que comencé a trabajar lo tengo y se me ha facilitado como tal. Ajá. Sí, entonces pueden hacer como galletas y quequitos y esas cosas. Sí, señora, hasta queques secos, por decirlo así. Ajá. Estos muffins que nosotros les pusimos, no sé si lo logrará hacer en 2 horas. Yo creo que sí, porque los hicimos con levadura, pero no la ponemos a fermentar mucho rato. Los metemos así al horno. Ok, sí. Mira, voy a pasarles una tesis de las de reducción de sal. Ahí hay una formulación y un procedimiento para hacer como pan de molde, pan cuadrado. Bueno, Ivania usa algunos de lina. Sí, lina tiene mucha variedad en eso. Ok, ahí está mi correo. No sé si... Sí, mi lady. Ya le quité el trabajo a Don Minor, ya estoy yo aquí viendo. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Sí me tardes. escuchan? Sí, yo la escucho bien. Sí. Bueno, no, nada más para comentarle que aquí en el Colegio de Piedades Sur de San Ramón trabajamos repostería, trabajamos queques secos, también queques fríos, pan. Entonces, ahí para comentar un poquito con respecto a la pregunta, muy contenta por esa formulación que nos va a compartir de esos muffins, porque sé que los chiquillos van a estar felices, entonces ahí vamos a intentar practicarla con ellos. Sí, sí, se parecen Y un poco. agradecerle el espacio, de verdad que uno aprende un montón y todos los comentarios de los compañeros y todo es retroalimentación, entonces muchas gracias.
Hay que aprovechar los comentarios de los compañeros, dieron muy buenas ideas. Eso es lo más valioso de este tipo de actividades. En el manual, las estudiantes hicieron un videíto de los experimentos y en el manual pusieron en el enlace. Ahí voy a pedir disculpas porque en el de la formulación pusieron los productos con marca, no tienen que usar la misma marca que ellas usaron. De hecho, que ahí pusieron una harina IX que al final no fue la que usaron, entonces no tienen que usar harina suave, pueden usar harina flores o harina todo propósito, harina fuerte o harina todo propósito para los muffins y ahí no les afecta. De ahí salen todas las marcas de la margarina y todo, pero no. Ve ahí pero no lo quise quitar el video porque me pareció útil como para ver las etapas. Usted nos dice, doña Yoleni. Bueno, ya yo por mi parte, ya yo terminé. No sé si... Bueno, más bien agradecerle de nuevo y agradecerle a los docentes de los colegios técnicos el espacio. Como lo dijo la compañera, realmente se aprende mucho en estas sesiones y el intercambio entre docentes creo que es uno de los elementos que más nos permite ir creciendo, ¿verdad? En las experiencias que cada uno va teniendo. Vea el tema ahí que usted platicaba ahora, las ollas con vapor y bueno, son ideas que todo eso, solo la práctica nos lo va diciendo, ¿verdad? Y que los estudiantes también van aprendiendo de todas esas cosas. Entonces... que se animen a probar para que, sobre todo hay que motivarles mucho a la creatividad. Hay que enseñarles a probar con responsabilidad, ¿verdad? Porque hay ciertos productos que sí uno no se puede hacer muchas pruebas porque puede ser peligroso, pero sí en algunas otras cosas sí es bueno motivarles eso. Yo vi en el programa, porque yo bajé el programa del MEP de la parte de esta área, vi que habla de ver temas de otras harinas. No lo incluí en esta charla porque yo creo que no daba tiempo. Está bien. No sé si hay alguna otra consulta de los compañeros o compañeras. Aprovechemos el espacio. Doña Yoleni es una persona con mucha experiencia y creo que podemos extraerle bastante más de lo que ya creo que nos ha proporcionado. Nada más, doña Yoleni, no sé si cuando me dijo que había enviado los materiales se los envió a Ana o me los ¿A envió a usted? mí, porque yo ¿A no usted? los estaba Cuando se me buscando en envió el el correo. enlace, yo le di responder y le mandé 2 correos porque estaban pesados los materiales. Ah, ok. ¿Será que le rebotaron? Podría ser, no sé si hay posibilidades de que le dé reenviar a ese mismo un correo que te puedo dar, que tal vez podría darnos mejor resultado y te lo Sí, yo copio. le envié en 2 partes porque el manual es bastante pesado. Yo le copio aquí tal vez el que no es institucional, pero que es mío también. Y si usted me lo puede enviar a ese, Ajá, se lo voy a enviar a ese. si me hiciera el favor, ahí disculpe la Sí, molestia, claro. porque estaba revisando y no llegó, y mucho menos si lo envió ayer, ya puedo descartar que va a llegar por Sí, ahí. ya tenía que haber llegado. Entonces, ¿a dónde le digo que dejo de compartir cámara? Pantalla. Bueno, no importa. Tengo